Buenos días, qué gusto que nos acompañes. Soy Patricio de la Fuente González Carr y estamos hoy empezando el día. Héctor, qué gusto que estés aquí con nosotros. No, al contrario, yo estoy, como siempre, muy, muy feliz y muy agradecido de estar en esta hermosa casa que es Grem, que siempre me trata súper bien. Siempre te trata súper bien porque tú es una manera de regresar lo mucho que haces por la región y por lo alto que has puesto, no solamente a tu marca, no solamente al café mexicano, que es motivo de orgullo, sino como Sinfonía se ha vuelto, desde que nació, en un punto de encuentro donde todo el mundo nos encanta ir y donde representas lo mejor que tenemos en la comarca lagunera. Y lo fusionas, ¿no? El café es una fusión siempre, ¿no? De Siempre. toda suerte. Entonces, fusionar cultura con arte, pues es una cosa maravillosa y por eso pues estamos igual de agradecidos y qué bueno que estés por aquí. Empezando por los puntos de encuentro en común, le comentaba Héctor que también, qué bonita carrera es ingeniería química. Sí es. Mi cuñado y compadre es ingeniero químico. Además, fíjate, muy estudioso. Él sacó 9.8 de promedio en la carrera. Eso es todo un logro, la verdad. No es una carrera muy sencilla. La verdad, Okay. Yo sí considero que es de las carreras más complejas porque, a final de cuentas, y una de las cosas por las que yo estudié química, es la base de todo, es la ciencia madre, todo está hecho de materia, todo es química, ¿no? Las reglas que rigen el mundo tal vez son la física, pero los bloques de lo que está hecho es la química. Entonces, ¿te imaginas que todo a nuestro alrededor es química? Y estudiarla es muy complejo. Pero todavía no llegamos ahí. Vamos a empezar porque habla en su biografía que yo ya me la sé. Además en LinkedIn, que es una gran red de profesionales, tienes ahora sí, de la gente que interactúa contigo, me estuve fijando que tienes grandes comentarios de personas que en lo profesional te respetan muchísimo. Qué gusto eso a veces... lograr esa homogeneidad, ese respeto, ese prestigio, ese talento no es fácil, dice mi señor padre. Ahora sí que, volviendo a hablar de la familia, que el prestigio te tardas toda una vida en construirlo y a veces en 5 minutos lo puedes echar por la borda. Por eso hay la importancia de cuidarlo tanto. Claro. Todavía estamos en esta edad, además siempre lo hago con los hombres, con mis amigas invitadas no lo hago porque no les pregunto la edad, salvo cuando advierto que tienen 20, ¿verdad, Héctor? 20 o 20, cuando tienen 20 las invitadas o 20 bajos, sí me atrevo a preguntarles la edad, no en una suerte, Héctor, de amarillismo ni nada, sino para situarnos en el contexto histórico. ¿Tú qué edad tienes? En abril de este año cumplí 33 años. No, súper. Y te has de ver hartado de que te dijeran, ay, ya cumpliste la edad de Cristo, porque yo tengo unos poquitos más que tú, tengo 45, pero cómo batallé cuando me decían eso. Curiosamente, yo creo que yo soy a veces el que más lo menciona, sí, antes que alguien me lo mencione a mí, sí, porque aparte sí tengo como un grupo de amigos tan diverso en cuestión de edades y contextos, justamente por la cafetería, ajá, tanta gente que ha conocido uno, que luego como que se borra mucho esa línea de la edad y como que a nadie le da por preguntar o como que les da igual, ¿no? De sí, cómo se ve uno o la edad que tenga. A final de cuentas, la interacción que tienes con ellos es la que marca mucho eso. 33, naciste en... 90. En 90. Exactamente, con el 90. 90. Platícame tus primeras impresiones de la vida, tus primeras memorias, tu entorno familiar y cómo era Torreón en aquellos años. Híjole, fíjate que tengo muy vagos recuerdos. En la primer casa en la que yo crecí fue en la Juárez, a unas cuadras del estadio de béisbol. Okay. Y tengo todavía flashazos ahí de recuerdo. De hecho, una de las historias, así como de mi infancia, es que creo que a la vuelta de donde vivíamos nosotros vivía Vitauba. Entonces me platicaban mucho que me lo topaba sin maquillaje y me daba miedo. Me ponía a llorar, dice mi mamá. Después de eso, creo que casi siempre mi familia se ha ido como a vivir a las orillas, o lo que ellos entonces eran las orillas. En algún punto me fui a vivir allá en Villas de la Hacienda, sí, de lo que ahorita es casi la línea verde, pero cuando no existía nada de la línea verde. No era normal irse. Hoy la gente se va a las periferias. Sí, antes no mucho. A veces en este crecimiento, ¿verdad?, exponencial, a lo tonto a lo mejor, porque no entienden también la importancia de crecer también hacia lo vertical, pero crecen hacia lo horizontal, pero irse a vivir en aquella época a la periferia no era normal. Sí, uno siente de que te estás alejando como de la civilización o algo,
Y recuerdo mucho, o sea, todo lo que eran las vías del tren, pues completamente vacío, no había nada en lo que es ahorita la línea verde. Sí. Inclusive anoche que fuimos a llevar a un amigo por ahí, pues yo pasaba y decía, no, antes todo este camino era pura tierra, aquí veníamos a ponchar las bicis, a andar en la tierra. Son recuerdos muy bonitos, y ya muchos años después nos fuimos a vivir a lo que también en ese entonces era considerado la periferia, que era por allá por el Coliseo Centenario. Uy, sí. Que pues ya no, ya todo va para norte. Allá. Así es. Y la zona además hoy en día, curiosidades, de mayor plusvalía en la ciudad. Claro. Sí, todo está creciendo mucho para allá. Entonces, para quedarse ahí y comprar tierra. Y ahora cada vez que tiene una vuelta para allá, que ya no es tan seguido, pero pasas y dices, ay, esto no estaba, ay, esto es nuevo. Sí. Entonces, creo que la velocidad a la que crecen las cosas no va a la par de mis recuerdos, porque trata de recordar uno cómo eran las cosas y dices, ¿en qué momento cambió, no? ¿En qué momento este recuerdo que yo tenía de cómo era la ciudad ya no es igual? Y ahora pasas y cada tantos días ya es algo diferente, ¿no? ¿Cómo eras de niño? Fíjate que siempre fui una persona muy tímida, muy, muy, muy tímida, muy retraída. Y creo que durante todos mis años de primaria, secundaria, fui una de ese tipo de personas o de esos niños que dices, es que siento que soy muy raro, siento que soy muy diferente a los demás en mi forma de ser, en mis gustos. Tenía muy pocos amigos contados con una mano. ¿Los conservas? ¿Los sigues viendo? Sí, claro. Y hasta los que la mayoría ya se fueron de aquí de la región. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, de hecho, era de Tampico. Él llegó aquí a Torreón porque a su papá lo cambiaron de trabajo. Y a pesar de que convivimos tal vez unos 5 años en los que tuvimos esa amistad tan fuerte, y luego él se regresó a Tampico, yo todavía fui a visitarlo en algún momento. Y él ahora es un trotamundos porque ha cambiado de trabajo de Monterrey a Guadalajara. Ahorita está en Cincinnati, en Estados Unidos. Okay. Y a la fecha nos seguimos hablando muy, muy seguido. Seguimos platicando. Otros grandes amigos que ahora ya son doctores y que han ido a hacer su especialidad a Ciudad de México, van y vienen, que son de esa época de secundaria y prepa. O sea, sí los conservo. Y si he de mencionar algo que es que todo este rollo del café, todo este mundo del café me ha permitido volver a ver a mucha gente que yo pensé que no iba a volver a ver, o que a veces hasta se te olvida la convivencia que tuviste en algún punto que era tan buena, y que a veces pasa y pierdes contacto con gente, pero un ámbito y este mundo del café me ha permitido reconectar con mucha gente. Volver a verlos. Claro, pero volviendo al tema de que yo era una persona muy tímida, todo cambió, o el giro principal que dio mi vida creo que llegó en torno a la preparatoria, cuando descubrí el mundo del teatro. Cuando descubrí el mundo del teatro y de las artes, después de la música, pero principalmente el teatro fue el que me abrió las puertas y abrió mi forma de ser, a darme cuenta que yo podía pararme en un escenario y hablar y actuar y ser a veces otra persona, y que no me importara lo que los demás pensaran de mí. Entonces, esa experiencia, el conocer el teatro, yo creo que fue uno de los puntos de inflexión más importantes en mi vida y los que me moldeó hasta la persona que soy el día de hoy. ¿Dónde estudiaste secundaria y preparatoria? Prácticamente toda mi primaria y secundaria la hice en el colegio alemán. Okay. Y después en... ¿Hablas alemán bien? No. El colegio alemán, ahora sí que... De hecho, fue el que me moldeó mucho en cuestión de inglés. Ahí sí aprendí mucho inglés. En ese entonces todavía no se metían en otras lenguas. No sé si ahorita ya sí tengan alemán para hacer honor al nombre. Y en prepa me fui al TEC de Monterrey. Al TEC de Monterrey. Así es. Mucho más técnico y ahora sí que en sintonía con lo que querías estudiar, ¿no? Porque el TEC tiene una base fuertísima. Digamos, las ingenierías son de sus principales carreras, ¿no? Las más exitosas, las más creo socorridas. Que en ese entonces ni siquiera tenía todavía muy claro en la mente justamente esta incertidumbre de qué quiero estudiar, ¿no? Y fue ese punto de inflexión de conocer el teatro y de conocer la música, porque también fue cuando me empecé a meter muy de lleno en la música. Conocí a una persona, un gran amigo ahora que era violinista, es violinista aún,
Y él me instó a ser músico y a estar en una banda con él. Y yo me convertí en flautista. Descubrí que tenía mucha facilidad para los instrumentos de aliento. Me compré una flauta transversal y empecé a tocar música folclórica tipo irlandesa, lo que le llaman música celta. Que es preciosa. ¿Por qué selección? No tengo idea. No es común porque generalmente te vas al rock, te vas a otros. Que a final de cuentas hacíamos esta fusión tipo lo que hacía Mago de Oz, que era la música folclórica irlandesa con el rock y el metal, pero yo tengo esa noción y no sé de dónde surgió, en qué parte de mi vida o con qué influencia hacia la música irlandesa. Antes la catalogamos mucho como música celta en el ámbito como de lo discográfico, así es como la venden, te la venden como música celta, pero en realidad es música tradicional irlandesa o música tradicional escocesa. Y a mí me fascinaba y no tengo idea de dónde me nació eso, de dónde viene, de una vida pasada, pero fue algo que me marcó y me encantó. Y el hecho de convertirme en músico de alientos, que primero fue la flauta transversal y luego fue el tin whistle, que es una flauta que se usa para la música irlandesa, y luego después encaminé hasta mis pasos al jazz. Empecé a tocar saxofón alto. Uy, qué maravilla. Me metí a tocar al ensamble de jazz de Santa Cecilia en aquel entonces, y todo ese ambiente cultural, teatral, musical me dijo a mí mismo, a ver, ¿qué está pasando? Porque esto te encanta, esta es tu pasión, entonces, ¿qué quieres hacer? Y llega a ese punto ya como entonces el entorno familiar en el cual yo crecí siendo... ¿No te decían de qué vas a vivir claro, es el eterno conflicto, creo yo, con un hijo artísticamente inclinado. Aquí en México es lo más común y claro que fue mi caso. Mi papá siendo ingeniero, él siempre me metió en la cabeza... ¿Es ingeniero? Mi papá era ingeniero mecánico administrador. Creo que su carrera tal cual tenía esa especialización que era mecánica administrador, pero siempre me metió como en la cabeza ese, tú tienes que ser ingeniero y tú tienes que ser ingeniero. Y la verdad es que la única ingeniería que me gustaba, y por las razones que estaba explicando casi al inicio del programa, es que para mí la ingeniería química era una manera de tratar de entender el mundo, de tratar de entender todo lo que nos rodea y lo que lo compone. Entonces, para mí era más como por esa fascinación lo que me llevaba a la ingeniería química. Y como muchas cosas, me he dado cuenta que la mayoría de la gente que le gustan ese tipo de materias suele ser porque tuvieron un muy buen maestro, y la gente a la que no le gusta suele ser porque no tuvieron un muy buen maestro. Pésimo. Así es, o que simplemente no te transmite la pasión por la materia. Y en mi caso fue eso, me gustaba mucho la materia de química porque tuve un muy buen maestro en la prepa, y fue cuando dije, pues intentemos este camino, irnos por la ingeniería química, y fue como llegué al Tecnológico de La Laguna a estudiar ingeniería química. Al Tecnológico de La Laguna, a estudiar ingeniería química. Así es. Oye, dime una cosa, ¿qué interpretaste en teatro? Dices, con el teatro fui perdiéndole el miedo a las cosas. Sí. El pánico, ¿dónde sentías el pánico escénico? ¿Lo tuviste alguna vez? Es que creo que mi pánico escénico era más bien el pánico a la comunicación real. Exacto. Mi problema era justamente con la interacción con las personas, al yo sentirme como esta persona diferente a los demás. Claro. Yo sentía que no podía tener una interacción más que con esos amigos contados que compartían los mismos gustos que yo, ¿no? Sí. Lo típico que ahorita ya es más fácil encontrar que la gente en esos gustos, sí. Pero que los cómics, que el manga, que los videojuegos, el anime, ese tipo de cosas antes como que no era muy fácil compartirlos con los amigos, y eran contados con los que podías. Entonces era como ese miedo a la interacción y a hacer amigos y conocer gente por el qué van a pensar de mí o qué van a decir de mí. Y fue justamente el teatro lo que me quitó eso. No importa lo que piensen de ti, no importa lo que digan de ti, porque tú vas a seguir siendo tú al final del día, ¿no? Y de las cosas que hice, pues fue mucho, el TEC de Monterrey tenía el taller de teatro, que es como el taller que semestre a semestre va desarrollando a quienes quieren entrar. Sí. Y por lo general eran obras cortas, eran sketches, eran ejercicios de improvisación.
pero en algún punto sí estuve también en obras representativas del TEC de Monterrey, que fue el caso de la que más me acuerdo fue La Maestra Milagrosa, que es la historia de Helen Keller. Sí, ¿cómo no? En esa ocasión me tocó estar en la obra representativa del TEC, que inclusive la fuimos a presentar hasta Durango, capital. Igual, una de las mejores experiencias de mi vida. Y después de eso, el que era mi maestro del taller de teatro, Carlos Ruiz, en su tiempo puso su academia de artes, el Centro de Artes Multidisciplinario, y me invitó porque estaba metiéndose más al mundo del teatro musical. Pero en esa ocasión me invitó no como actor, sino como músico. Entonces empecé a ser músico en vivo en obras de teatro musical. Ah, caray. Pero fue donde me empecé a enamorar también del teatro musical. Me daba miedo, porque para el teatro musical no solo tienes que actuar, necesitas cantar y necesitas bailar. Entonces, a mí me daba miedo porque era algo que yo no había intentado tal cual. ¿Cantas? Pues al parecer bárbaro, sí. ¡Qué estuche de monerías! Según mis buenos amigos que se han dedicado durante muchos años al teatro musical, pues ellos fueron los que me descubrieron alguna vez de que, oye, ¿por qué no nos habías dicho que cantas? Y yo, pues según yo no canto. ¿Cómo que no cantas? La próxima vez que hagamos una obra de teatro musical, te vamos a invitar. Y de esto ya estamos hablando hasta después de que yo volví a regresar aquí a Torreón, después de toda mi experiencia cafetalera que me fui, regresando me volvieron a reincorporar al mundo del teatro y sobre todo el teatro musical, pero eso ya un poquito más adelante de mi vida. Eso ya un poquito más adelante, y, si me permites, Héctor Caballero, vamos a un corte, no se vaya, te recuerdo nuestro portal www.noticierosgrem.com.mx, igualmente todas nuestras redes sociales, Noticieros Grem en Facebook, Grem Noticieros en YouTube, Noticieros Grem en Twitter y nuestra aplicación, por supuesto, Grem Radio, para si no pudiste retomar este programa a esta hora del día, van a quedar ahí para la posteridad. No te vayas, regresamos. Hijo, que a gusto estamos platicando con Héctor Caballero Serna, fundador, creador de un concepto sumamente innovador que es Sinfonía. Qué gusto que estés aquí en tu casa, Grem. A mí se me pasa el tiempo volando porque sí es algo tan bonito y tan ameno. Oye, y además fíjate lo que es vencer la timidez. Nos decía Héctor al principio, por si no has podido recién te integras a escuchar esta entrevista, esta charla más bien, que nada más nos falta el café, que es otra constante que te quiero contar en mi vida. Yo no consigo las mañanas sin café. Hay gente que toma té, a mí me encanta el té. Pero la verdad es que yo no me puedo levantar sin un café, no por otra cosa, lo consigo como parte de un rito que me encanta extender los fines de semana porque yo consumo mucha información por la línea de trabajo que tengo, recibo mucha síntesis, pero a veces en el trajín de lo que es la semana no podemos dedicarnos a este rito que es abrir todavía los periódicos en impreso y paladear un buen café o estar con amigos. O sea, no se entienden los ritos. Hablabas tú de tus amigos, Héctor, de lo reducido del grupo que tenías, pero hay una serie de ritos que nos llevan, que son preciosos, que no debemos perder, y uno de ellos es el rito del café, así como el inglés tiene el rito del té. Sí, la verdad es que hay tanto en torno al mundo del café y que fue justamente cuando yo lo descubrí o cuando empecé a escarbar un poquito más, quedé fascinado. Y justamente fue para la época en la que ya estaba estudiando yo la carrera de ingeniería química. Sí. Decía que para mí mi motivo de estudiar química hasta parecía algo filosófico, como entender los bloques de la creación y del mundo y de todo lo que nos rodea. Pero pues te das cuenta que al final de cuentas es una ingeniería, entonces es muy dirigido a la industria. O sea, lo que aprendes o lo que aplicas de una o de otra manera sí está muy dirigido más a un ámbito industrial. Y parte de lo complejo de la química es eso, que sí te puedes meter a especializarte en cosas más de investigación, de laboratorio y todo, pero al menos ahí estaba dirigiéndome un poquito más a lo industrial. Y al estar yo tan empapado de toda esta contraparte del mundo de la cultura, del teatro, de la música, empecé a cuestionarme y a decirme, a ver, amo la química, amo el arte y la cultura, ¿cómo las voy a fusionar? ¿Cómo vamos a lograr este equilibrio entre las dos cosas que más me gustan y hacer
algo, convertirlo en mi forma de vida, en los esfuerzos a los que le quiero dedicar de aquí en adelante, ¿no? Y es cuando te sientas y empiezas a escribir y a pensar. Y el pensamiento principal que me fue encaminando fue ok, ¿qué cosa en el mundo actual no puede hacer una máquina? ¿Qué cosa todavía tiene que hacer un ser humano forzosamente? Y fue como llegué a la parte del análisis sensorial. Es decir, actualmente existen equipos y máquinas a los que tú les puedes poner algún líquido, algún sólido, y te sacan todo el análisis químico de qué componentes crean o tienen ese químico, ¿no? Pero hablando ya de los sentidos, sobre todo de la industria alimenticia, pensando mucho, por ejemplo, en la cultura de los vinos y licores, sigue siendo una persona, sigue siendo un ser humano el que tiene que describir mediante sus sentidos qué hay en esas bebidas, qué hay en esos alimentos. El caso de los catadores de vinos, de los sommeliers, de otros catadores de diferentes tipos de bebidas. Entonces, una persona que está entrenada sensorialmente, su olfato, su gusto, para poder describirte y decirte qué hay en ciertas bebidas. Y yéndome, todavía escarbándole un poquito más, decía, bueno, y todavía más en torno al arte y la cultura está el café. O sea, en el café todos relacionamos tomarnos un café, como decías, con ponerte a leer, con ponerte a investigar, con rituales, con estar tranquilos. Vamos a una cafetería a estar solos o a reunirnos con amigos, a escuchar música, a escribir. O sea, hay tanto históricamente en torno al mundo del café y culturalmente que empecé como a tratar de ahondar más ahí, y fue donde me di cuenta que había todo un mundo, ya hablando como de la parte de la ciencia, que había un instituto de calidad de café, que había una organización mundial del café, que hay una asociación de café de especialidad y que hay protocolos internacionales para cómo se debe analizar un café, cómo se debe catar un café, probarlo, describirlo, toda la ciencia que hay en torno al cómo procesas la planta del café hasta llevarla al grano en verde y luego tostar ese grano en verde, los cambios químicos que ocurren cuando tuestas ese café y finalmente cómo lo preparas para poderlo degustar. Todo eso es química. Todo eso está plagado de cosas de química, y fue cuando dije, a ver, vamos ahora sí, creo que por aquí va el caminito. En ese entonces ya me tocaba hacer mis prácticas profesionales, y desde ese entonces dije, vámonos al mundo del café a ver si sí es mi camino. Y terminé trabajando en Toluca haciendo prácticas profesionales en una comercializadora de café, es decir, donde les llegaba el café verde, lo tostaban, lo empaquetaban y directo a venta a centros comerciales. Esto en Toluca ya al término de tu carrera, ¿no? Cuando estabas ya en la práctica profesional. Prácticamente un semestre antes de concluir, que es lo último que haces para la carrera, las prácticas profesionales. ¿Esto en qué año? Eso fue 2015. 2015. Sí. No, miento, 2012. 2012. 2012. Te vas a Toluca y luego. Así es, 2012 estoy en Toluca, termino mis prácticas profesionales, regreso aquí a inicios del 2013, sí. Me gradúo, hago mi examen profesional, todo en torno a venir a darles una plática de todo lo que había aprendido de café, prepararles café, me gradúo, me titulo, y en ese inter que yo decía, ya me enamoré del mundo del café, esto es lo mío. Porque también en ese inter que yo estaba haciendo prácticas profesionales, empecé a moverme por mi cuenta de que, oye, va a haber una expo de café en Veracruz, vámonos. Y estando en la expo, empecé a conocer a productores, a tostadores, a baristas, a catadores. Y es donde también te das cuenta de que es un mundo muy chiquito, donde casi todos se ubican, se conocen, se tratan de ayudar mutuamente, de que, oye, pues es que si te gusta esto, yo te recomiendo que vayas por aquí, que hables con tal persona. Y luego, regresando, que ya estaba yo decidido en que quería seguir en el mundo del café, entre muchos correos que yo mandaba a diferentes asociaciones de café aquí en México, una persona me dirigió con quien era el director de la exportadora de café más grande aquí en México, llamada Agroindustrias Unidas de México. Okay, sí. Y con ellos pues tuve mi entrevista, les encantó que yo fuera una persona
tan joven y tan apasionada ya por el tema de café. Y sobre todo que yo les decía, yo me quiero especializar como catador de café. O sea, realmente lo que quería yo hacer era todo lo de control de calidad, todo lo de justamente usar la ingeniería química para determinar qué hace que un café sea bueno o no. Y yo aprender a calibrarme como catador para aprender a distinguir justamente esos cafés. Y es como en 2013 termino en Veracruz con esta exportadora. Y luego me aventaron a los trancazos a la sierra cafetalera, sí, a la época de la cosecha, que aquí en México la cosecha normalmente comienza entre septiembre, octubre y finaliza por ahí de abril, mayo en algunas zonas. Entonces toda esa parte ya me tocó estar en la sierra cafetalera, en un pueblito hermoso llamado Ixhuatlán del Café. Sí. Y pues era eso, era tratar con los productores, recién llevada la cereza cortada del día, procesarla, estar muestreando los lotes de café, tostarlos, probarlos, catarlos, decir, ¿sabes qué? Este café está limpio, tiene este puntaje, tiene esta calidad, encontramos estas características, o sabes que aquí encontramos un defecto, salió con daño el café, vámonos al proceso, ¿dónde se dañó? ¿Qué hay que limpiar? ¿Qué hay que arreglar? Entonces, ahí fue como que lo más fuerte en cuestión de mi especialización en torno al mundo del café. A lo mejor es una comparación estúpida, pero igual que el vino, el café tiene añadas, ¿no? Sí, es por cosecha. ¿Cada cuánto se cosecha el café? Solo hay una cosecha al año. Una cosecha al año, depende de la zona. Okay. Por lo general, las zonas relativamente bajas, hablando de que aquí en México la variedad, la especie de café que se cultiva en su mayoría es el café arábigo. Uh-huh. El café arábigo empieza a crecer aproximadamente a los 600, 700 metros de altura, sí, y puede crecer hasta los más de 2,000 metros de altura. Una altura aproximada aquí en México es de entre 1,000 a 1,500 metros sobre nivel del mar. Entonces, en las zonas más bajas donde se crece café, normalmente la cosecha empieza entre septiembre, octubre y termina para enero. Y en las zonas más altas la cosecha empieza entre diciembre y enero y finaliza casi hasta mayo. Y por lo general en la época de la cosecha o la planta suelen hacerse 3 o 4 cortes. El primer corte es lo primero que maduró de la planta, se corta, se procesa. Por lo general no suele ser un buen café porque son los primeros cortes. Uh-huh. Y luego después sigue un corte primario o 2 cortes primarios, que es el pico de cosecha. Uh-huh. De ahí va a salir lo mejor del café de la cosecha. Y finalmente al último se hacen los últimos cortes o arrases, que ya es lo último, que la planta casi no alcanza a madurar o se queda verde, pero hay que limpiar la planta para que produzca más café la siguiente cosecha. Entonces son esos cortes, siendo el pico de cosecha lo más importante. Y todo el café que salga de ese pico de cosecha en México es lo que va a haber de café para el resto del año. Porque el tiempo de vida del grano en verde, si se almacena así en verde, es, digamos que finaliza la cosecha entre febrero y marzo. Todavía tienes hasta más o menos estas épocas, septiembre, octubre, antes de que el café ya empiece a perder propiedades y a ser lo que conocemos como café añejo o café viejo. Y es justamente para el inicio de la siguiente cosecha. Entonces, todo lo que se procesa en esa época es lo que va a haber para comprar café en el resto del año de esa cosecha. ¿Qué distingue a un buen catador? Realmente, mucha gente dice, es que tienen mejor olfato, tienen mejor lengua para probar las cosas. Y en realidad no, a final de cuentas, si tú tienes un olfato superior, estás alejado de lo que el promedio de la gente va a poder probar o sentir. Entonces, de nada sirve lo que tú les expliques a ellos porque ellos no lo van a detectar. Entonces, eso no te hace un buen catador, porque realmente el catador lo que quiere es tratar de explicarle a la gente qué va a encontrar en su bebida, ¿no? Entonces, más que nada en cuestión de catación, es un entrenamiento, es una calibración sensorial. Es decir, que si estamos, por lo general tienes que aprender con un panel de catadores o con alguien más que ya esté certificado, que tenga esos años de experiencia, de tal manera que un café se va puntuando, se le va poniendo una puntuación en diferentes atributos. Esos atributos es sabor, aroma, dulzor, cuerpo, acidez. Y ese puntaje físico, es decir, este sabor es de un 7 o de un 7.5, es una calibración.
tienes que probar con otras personas que te digan, mira, ¿pruebas esto? Sí. ¿Distingues este sabor? Sí. Ok, esa intensidad de sabor que sientes es más o menos un 7, un 7.5. Ok, entonces empiezas a entrenar sensorialmente tu cerebro para que cuando pruebes algo, inmediatamente el cerebro lo relacione y digas, esto sabe a esto, esto es una intensidad de 8, de 8.25. Normalmente los puntajes van de 0.25 en 0.25. La parte ya de detectar los sabores, que por ejemplo en los vinos decimos, es un vino con notas a frutos negros, a frutos rojos, a chocolate, a café. Todo eso, todo lo que nosotros detectamos como sabor, en realidad son componentes químicos. Son componentes químicos volátiles que están dentro de los alimentos y que se liberan cuando nosotros mordemos y masticamos algo. Todos esos químicos viajan a los receptores que tenemos en la nariz y los receptores de la nariz le recuerdan al cerebro, oye, ¿ya hemos probado esto antes? Sí, ya lo hemos probado antes. ¿Qué era? Es una manzana. Ok. Y luego, por ejemplo, si te vas a manzanas, hay manzana roja, manzana verde, manzana amarilla, y todas tienen sabores diferentes. Entonces, son esos componentes químicos especiales que tiene cada una de esas manzanas lo que tu cerebro registra y dice, este sabor es de manzana verde, este sabor es de manzana roja. Y es esa práctica de estar probando y de estar recordando lo que vuelves a hacer cuando pruebas un café. Si ese componente químico está en el café, tu cerebro lo va a detectar y dice, ¿sabes qué? Esto yo ya lo he probado en un chocolate oscuro, esto ya lo he probado en un chocolate blanco, esto ya lo he probado en una manzana, esto ya lo he probado en una naranja. Es como empiezas a relacionar y es como empiezas a decirle a la gente, este café tiene estas notas, tiene este sabor, tiene estas características. ¿Cuáles son las zonas, las grandes zonas productoras de café en el país que dirías tú son distintivos, son medallas, orgullo internacional? Está bien chistoso porque al mexicano en general, si le preguntas sobre café de México, por lo general te puede decir 3 grandes, que es Oaxaca, ¿no? Oaxaca, Veracruz y Chiapas, exactamente. Entonces, eso es lo que por lo general escuchamos más y es lo que vemos hasta en las bolsas en los supermercados, que te dicen es café de Veracruz, de Chiapas o de Oaxaca. Entre ellos 3, y voy a agregar uno más ahí, que es Puebla. Entre Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla tienen probablemente el un poquito más del 90% de la producción a nivel nacional. Eso es cierto. De hecho, ya inclusive Puebla superó en producción a Oaxaca. Ahorita se podría decir que Puebla es el tercer estado productor aquí en México. Pero fuera de esos 4, tú vas a encontrar café en Michoacán, en Guerrero, en Hidalgo, en Nayarit, en San Luis Potosí, en Estado de México, en Tabasco. O sea, más de la mitad de los estados de México son productores de café. Y pueden, alguno de ellos se acerca seguramente a calidad a los 3 reconocibles más Puebla que mencionas. Sí, claro. Oye, yo de Puebla me dejaste en ascuas. Sí. Sí, ha subido mucho su producción, yo creo que de 5 años para acá. La zona norte, la Sierra Norte, que es justamente un triangulito ahí donde confluyen Veracruz, Puebla e Hidalgo, toda esa zona es increíblemente buena para la parte de café. Muy, muy buenos cafecitos y muy buena producción en estos últimos años. Pero, por ejemplo, a mí en particular los cafés de Guerrero son una joya, son deliciosos. Los cafés de Nayarit también me gustan mucho. Son menos comunes, o sea, es muy raro que te lo encuentres a un nivel comercial, porque no es mucho volumen. Entonces, las empresas grandes que tuestan y empaquetan café, pues no se darían abasto con cafés de lotes tan pequeños. Pero para un micro tostador o para un tostador local que compra tal vez 300 kilos, media tonelada de café, podemos encontrar esos lotes de café con pequeños productores y wow, son una joya y delicia. Hablando de cuántos kilos compras tú? Fíjate, el primer año que regresé, ya hablando como de esa parte de cómo nació el proyecto, yo renuncié de la exportadora de café. Eso te quiero preguntar. Veracruz, maravilloso. Maravilloso. Veracruz, maravilloso. Fueron casi 3 años y medio, 4 años que estuve con la exportadora, desde ser ahora sí que trainee, llegar como a ver dónde lo ponemos, porque sí le gusta mucho el café, hasta llegar a ser coordinador de calidad de Veracruz, Puebla. Wow. Me especialicé como catador de café. En ese inter pude ser
miembro del panel de jurados de Taza de Excelencia en México, que es un certamen que se lleva a cabo año con año. Eso fue en 2014. Y para 2016 yo regreso aquí a Torreón tomando esta decisión de creo que ya es momento de hacer algo en mi ciudad con todo este conocimiento y todo esto que quiero compartir, porque en realidad era más como, es que yo sé que estos cafés no se consiguen allá, quiero compartirlos con la gente. O sea, no había, aquí, recuérdame, cuál era la oferta? ¿Lo que había en el súper? Sí, prácticamente lo que hay en el algunos súper. Establecimientos, las cadenas estas. 1 o 2 tostadores locales que llevan muchos años aquí en la región, pero que son de tuestes muy tradicionales o muy comerciales, o sea que no hay trazabilidad en el café que te ofrecen. Todo lo que yo había aprendido, que es justamente lo que se llama café de especialidad, que un café de especialidad es un café que tiene trazabilidad, que al ser analizado por catadores tiene un puntaje de más de 80 puntos, que tiene limpieza, que tiene toda esta trazabilidad de quién es el productor, de qué finca es, qué variedad es, qué proceso llevó. Entonces, toda esa parte es lo que te asegura que un café es un buen café. Porque antes era muy común ver en supermercados esta etiqueta de café gourmet. Ah, sí. Y luego dices, bueno, ¿y qué es gourmet? Si me permite, Héctor Claro. Caballero, vamos a un corte, no se vayan ya. Javier Iván dice, vamos a un corte, pues ni modo, donde manda capitán, no gobierno marinero, ya no se vayan. Qué a gusto estamos platicando. Te recuerdo nuestras redes sociales. Bueno, el portal www.noticierosgrem.com.mx, Grem Noticieros, Noticieros Grem, o sea, todas las variantes, y Grem Radio, la aplicación. Y estamos platicando con Héctor Caballero. ¿En qué nos quedamos? Yo debía de llevar el hilo de este programa, pero es que Héctor, que se decía tímido, platica tan a gusto que realmente está fluyendo esto de maravilla, como una buena conversación. Además nos faltó el café o el whisky porque ya en Londres ya es tarde. Es cuando encuentras ese tema que te encanta y te apasiona compartir con alguien, creo que así es como se van las conversaciones, ¿no? Y ¿dónde nos quedamos? En la parte de qué hace un buen café, ¿no? ¿Qué hace un buen café? ¿Cómo calificas? ¿Cuántos kilos compras? Y el punto de inflexión en tu vida es quiero... Para que veas que más o menos sí me estoy fijando. Quiero aportar, hay mucho en la región que quiero compartir, hay mucho que quiero dejar, hay que unir esfuerzos, sinergias y vámonos de vuelta a Torreón, después de tu incursión en Veracruz. Exacto, entonces. Donde empiezas como trainee y llegas a ser coordinador de calidad de Veracruz, Puebla. De Veracruz, Puebla. Así es, entonces... ¿Te planteaste vivir permanentemente en Veracruz? No, sí siento que parte de mi chip siempre fue el... Quiero aprender lo más que pueda de esto para encaminarme, pero sí, yo sí quería regresar aquí a hacer algo aquí. Sí. Justamente por lo que dices, yo siempre he sentido que hay mucho que hacer aquí en cuestión de la comunidad, de hacer mejores cosas y sobre todo en la parte del café, que yo decía, yo puedo aportar algo para el mundo del café, y sobre todo recordando toda esta pasión que yo tenía por el arte y la cultura, decía, yo quiero hacer algo también ahí de arte y cultura. Y ya que encontré que el café puede conjuntar ambas cosas, vamos a regresarnos a ver qué hacemos. Y fue 2016, inicios del 2016 que regresé aquí. Ya en una época más tranquila. Sí, de hecho, uno de los grandes factores de tomar esa decisión fue que vine de vacaciones después de casi 3 años que no venía, 2 años. Y de repente vi todo cambiado, mucha vida nocturna, muchos lugares nuevos, todo mucho más tranquilo. Y dije, creo que ya es momento de regresar y hacer algo. Ya es momento de regresar y hacer algo, y entonces empiezas a buscar, bueno, a idear el concepto en tu imaginación. Sí, o sea, tenía yo muy... ese proceso creativo? ¡Qué padre! Fíjate, volvemos a este conflicto de padre con hijo inclinado artísticamente, sí. Que yo le decía a mi padre en ese entonces, es que quiero una cafetería con este concepto cultural para poder hacer eventos y tocar música en vivo y obras de teatro y hacer cosas. Y me decía, no, es que tú quieres un lugar para hippies, me decía. Tú quieres acá algo como las películas de Cantinflas, de que todos bien hippies. Y le digo, no, al contrario, yo lo que quiero es unir a todo mundo. Quiero que la gente que está metida en la cultura venga
pero quiero que la gente que no está tan familiarizada en la cultura lo conozca. Entonces es más que segregar o más que segmentar hacia quién quiero ir dirigido. Yo siempre le dije, yo lo que quiero es unir. Quiero que venga gente de todo tipo de cosas porque va a haber algo ahí que le llame la atención a diferentes tipos de personas. Y entonces él estaba, no, que pon una bodega y toda esta toneladas y véndele a supermercados. Y yo, no, yo quiero mi café chiquito para poder hacer más comunidad. Y iba fraguando todo eso cuando compré mi tostador de café, el que tengo ahorita, que es un tostadorcito de 3 kilos. Y dije, con esto empezamos. Empecé a tostar por mi cuenta. En ese entonces Sinfonía era Sinfonía Coffee Roasters, o sea, tostador de café. Y lo que hacía era ir a dar pláticas de cultura de café, de todo este show de qué hace que un café sea bueno, que la gente lo probara. Y empecé a ir a diferentes cafeterías de la región a ofrecer esa plática, ese evento, mientras que yo tostaba y vendía y me iba haciendo de más clientes. Y la idea era ese año 2016 buscar un local para empezar a adaptar la cafetería y el expendio. Pero pues como todas las cosas de la vida, a veces uno quiere hacer algo y pasan situaciones, y en ese año fallece mi papá. Entonces fue un punto también, creo yo, a pesar de que doloroso, muy bonito, porque después de haber estado fuera casi 4 años, pude convivir con mi papá ese último año, prácticamente de enero a noviembre, que fue cuando falleció. Y dije, yo sabía que por algo tenía que estar aquí en Torreón para poder compartir esos últimos momentos. Y fue de todas formas cuando dije, yo sé que él va a querer que yo siga haciendo lo que quería. Sí fue como un año de pausa, 2017, donde yo seguí tostando y seguí vendiendo café, pero no buscando activamente un lugar para poner en la cafetería. Y fue hasta inicios de 2018 cuando encontré el local donde estamos actualmente y tomé la decisión ya de abrir Sinfonía, pero ahora sí como Sinfonía Café y Cultura. Sí, que está además decorado, si ustedes no lo conocen, a ver, cuéntanos dónde está exactamente, porque está en un punto emblemático y neurálgico de la ciudad. Nos queda muy cerca de además. Ese fue uno de los puntos más bonitos, que justamente por el hecho de ser Sinfonía Café y Cultura, encontramos estar en la Matamoros, esquina con Rodríguez, que es justamente contraesquina del Teatro Nazas. Exacto. Uno de los teatros más icónicos y más bonitos de aquí de la región. Y ahí están. Y ahí estamos. Hemos compartido muchas cosas con el ámbito cultural que se gesta y que se presta ahí en el Teatro Nazas. Abrimos en 2018, en septiembre de 2018 justamente, y pues prácticamente el próximo mes es nuestro 5º aniversario ya. Y oye, ¿qué plantean hacer en ese sentido? Estamos... Es una efeméride. Es importante. Decimos justamente que es la 5ª sinfonía. Entonces, ahorita estamos en un punto muy crucial y muy interesante en la historia de Sinfonía Café y Cultura, porque afortunadamente y gracias a toda la gente bonita y gracias a toda la gente que hace el esfuerzo de trabajar y hacer las cosas tan bien en Sinfonía, pues ya no cabe gente. En un día normal tenemos el problema de que por lo general ya no cabe gente. Cuando queríamos hacer eventos como los que solíamos hacer antes, de música en vivo, de pláticas culturales, de obras de teatro, de sketches, ya nos llega demasiada gente y ya no tenemos el espacio. Entonces estamos justamente por cambiarnos. Yo creo que en ese inter de nuestro aniversario vamos a andar en cuestiones de cambios. Y lo más bonito y lo más chistoso es que nos vamos a cambiar de estar enfrente del Teatro Nazas a estar casi enfrente del Teatro Isauro Martínez. Es más grande el local, obviamente, es una obviedad preguntarte esto, pero es más grande. Sí, realmente lo hacemos por cuestión del espacio, porque ya ahora sí voy a poder cumplir mi fantasía en ese nuevo local de tener un escenario. Vamos a meter ahora sí, si todo sale bien, un escenario para continuar por la línea de arte, de cultura y poder seguir teniendo eventos y justamente ofrecerle eventos de calidad y un espacio cultural, de difusión cultural a la gente de la región. Inclusive en próximas semanas voy a estar empezando un diplomado en management de espectáculos artísticos para poder especializarme un poquito más en traerles cosas de mejor calidad aquí a la región. ¿Dónde lo vas a cursar? Es en línea con el CEMUCVER, que es justamente una universidad de Veracruz. Okay. Especializada en cuestiones raíces, musicales. ¿Qué tanto regresas a Veracruz? Y veo que estás casado, cuéntame de eso. Justamente
regresando aquí a la región y después de que falleció mi papá, me reencontré con una exnovia y probablemente la persona que más había querido en mi vida y que justamente tuvimos que terminar cuando yo me fui de aquí a todo lo del café. Y pues mira, la vida nos volvió a unir, inmediatamente regresando volvimos a estar en sintonía, volvimos a estar en todo lo de música, arte, cultura, mi señora Jimena Fernández Lafuente. Y justamente, y lo más bonito es que fue en una de las obras de teatro que te platicaba que me reinvitaron otra vez a formar parte del ámbito del teatro. Hicimos 2 musicales en los que estuve invitado. En 2017 hicimos el musical de Sweeney Todd. Okay. Y para, creo que fue 2018, hicimos el musical de Rent. Y fue justamente al final del musical de Rent que le propuse matrimonio en el escenario del Teatro Isauro Martínez. Caray. A la que hoy es mi esposa Jimena. Foros. Grandes lugares. También por eso le tengo tanto cariño al Teatro Isauro, porque fue ahí mi propuesta de matrimonio. Y fue, pues ocurrió la pandemia, por lo tanto pausamos un poquito los planes de casarnos, pero en 2021 nos casamos. Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va en la vida matrimonial? Hermoso. ¿Hijos? Todavía no. El hijo es ahorita Sinfonía. Sí, sí. Sobre todo ahora que viene el cambio de sucursal. Jimena ha sido la persona que más fuerte me ha apoyado y sin ella yo sé que no habría podido hacer lo que es ahora Sinfonía. Y ella me imagino que es una presencia vital en Sinfonía. Sí, y si le preguntas a la gente, a nuestros clientes que se convirtieron en grandes amigos, dicen es que esto funciona y hasta se ve tan bonito porque ustedes dos están aquí y funcionan y son bonitos. Entonces es parte de la esencia que se le imprime al lugar, que sabes que cuando entras y cuando estás vas a recibir amor porque ahí lo que hay es amor. Sí. Es un gran, se los digo, yo sé que muchísimos de ustedes nos están escuchando desde otros lugares de la República. Una aplicación tiene la ventaja de que te puedes escuchar desde otro país incluso. Es un lugar maravilloso, entonces no se lo pierdan. Tengo grandes amigos que disfrutan de los feudos cafetaleros. Este es un lugar de arte y encuentro maravilloso y es un punto obligado cuando vengan a la comarca lagunera, ¿sí o no? Definitivamente, creo que ese es uno de los sueños y metas que tengo, o sea, que podamos convertirnos en ese ícono para la gente de fuera que digan, es que si vas a Torreón tienes que ir a Sinfonía, próximamente tienes que ir a Sinfonía para tomarte una foto hasta enfrente del Teatro Isauro, que es uno de los teatros más hermosos de todo México, y pues sí, el sueño se va construyendo todavía. Ahí vamos. Bueno, pues estamos emplazados. ¿Estás emplazado a venir aquí a tu casa otra vez? Yo encantado. Te salvaste, canijo, del cuestionario Proust, porque no hubo tiempo ya. Pero te voy a hacer una pregunta, si me permites, claro. del Actor Studio de James Lipton, que has de haber conocido muy bien, que en paz descanse. Héctor, el día que al término de tu vida, si crees en lo divino, llegues al cielo, toques la puerta y te abra Dios, ¿qué te gustaría o qué crees que te va a decir? Me va a decir, qué buenos conciertos hiciste. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a Iván en los controles, gracias a Pau, como siempre, gracias a Lucía Olivares, gracias por sintonizarnos. Héctor Caballero, millones de gracias. No, al contrario, a ustedes, como siempre, hermoso estar aquí. Pues hermoso que se repita pronto porque te falta el Proust. Nadie se puede ir sin contestar. A la orden. Pero ha estado tan rica esta plática que se nos olvidó casi. Bueno, más bien lo dejé pasar porque soy muy buena gente. No se vayan, quédese con la programación habitual. Excelente semana para todos. ¿Ya? ¿Listo? Hoy.